preocupados, porque cuando creíamos que las cosas se estaban haciendo todo bien y no estábamos posicionando, porque no estamos en tiempos de posicionarnos en si hay corrupción o no. Me parece que hay cosas mucho más importantes, pero si existe la corrupción, obviamente hay que denunciarla, hay que hablarla y hay que estar encima. Nos encantaría estar hablando y haciendo barbijos quizá ahora para explicarles a ustedes cómo hay que hacer un barbijo casero, pero lamentablemente la política nos llama, nos requiere, y por eso vamos a hablar con Silvina Martínez, que muy atentamente nos atiende. Es abogada, ha estado en causas de corrupción importante en la Argentina, llámese Otesur, llámese Los Sauces. Ustedes saben, y fue quien hizo la denuncia al Ministerio de Desarrollo por este sobreprecio o estos sobreprecios que se encontraron. ¿Cómo le va, Silvina? Bienvenida. Le habla Mariano Pavón, estoy con Sol Pérez, con la doctora Mónica Nefke, aquí en Show Ataque en Radio Latina y en Telemax. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo muy bien. Bueno, nos gustaría que nos cuente en primera persona cómo fue todo esto, cómo lo descubrió usted, cómo lo denunció, de dónde surge esto que ayer a la noche empezó a hacer noticia en todos lados y hoy lo sigue siendo. Sí, en realidad surgió la publicación en el Boletín Oficial, donde surgen estas resoluciones que aprueban estos pagos, esta adjudicación por contratación directa a estas empresas con marcados sobreprecios en la compra de arroz, fideos, azúcar, aceite, etcétera. Luego el periodista Diego Cabot analizó esta información y publicó las diferencias de precios, y a partir de ahí se comienza una investigación, bueno, que lo que termina en la decisión de presentar en el día de ayer esta denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, donde solicito que se investigue particularmente si en estas irregularidades que hasta ahora conocemos sí, se encubre realmente el delito de administración fraudulenta, malversación de fondos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. Particularmente porque estamos frente a una contratación directa en el marco de emergencia, no es una licitación pública. Hubo algún funcionario del Ministerio de Desarrollo que eligió mandarle por mail específicamente a estas empresas, que todas responden a uno o dos grupos empresarios que monopolizan, en este caso, esta licitación, nuestra contratación, con marcados sobreprecios y aún así terminando adjudicándole, digamos, en contra de lo que establecen las normas. Ajá. ¿Usted tiene el nombre, si lo quiere dar, de ese funcionario? No, la verdad que, a ver, hay muchos funcionarios que aparecen involucrados, desde Sí. el ministro Arroyo, que es el que termina firmando la resolución adjudicando, hasta servicios jurídicos, la dirección de compras, digamos, hay muchos sectores que intervinieron en este proceso que, digamos, no cumplieron con las normas específicas y siguieron avanzando a pesar de los sobreprecios Sí. y a pesar de estas irregularidades. Así que eso la justicia va a tener que determinar quién es el responsable en definitiva, por una omisión de su cumplimiento de los deberes o por un hecho de corrupción más grave que puede estar involucrado detrás. ¿Usted lo presentó ante la justicia en qué marco? Es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, es una fiscalía que depende del Ministerio Público Fiscal, que analiza todos los presuntos delitos de corrupción en el ámbito de la Administración Pública Nacional. Lo presenté, a raíz de esta situación lo mandé vía digital, Sí. y confirmaron que lo habían recibido y que se iban a poner a instruir esta presentación. En el caso de que ellos consideren que hay elementos suficientes, son ellos mismos los que van a impulsar una acción judicial frente al fuero de Criminal y Correccional Federal de Comodoro Pi. Ajá. Silvina, básicamente para que la gente que quizá no está tan en tema, la audiencia nuestra es mucha, gracias a Dios, y hay mucha gente escuchando, tanto en la tele como en la radio. Esta nota me parece que puede enriquecer mucho para conocer verdaderamente cuáles son las irregularidades. Digo, ¿dónde fue que usted se fijó verdaderamente para decir esto es una locura? Y si puede dar algún dato de números también es bienvenido. Bueno, a ver, tenemos varios hechos en principio. Estamos frente a una contratación directa por razones de emergencia, donde, a diferencia de una licitación donde se presentan todos los oferentes y el Estado elige sobre la base de eso a los de mejor precio, mejor calidad, etcétera. En este caso no, en este caso hubo un funcionario que desconocemos quién fue, que mandó una invitación a 3 oferentes particulares, que se da la condición de que en cada resolución estos 3 oferentes pertenecen 2 seguros al mismo grupo empresario, Grupo L en un caso y en otros a otro grupo que tiene 2 de las empresas que participaron. Es la primera irregularidad, ¿no? La cartelización, donde elegís supuestamente al azar
a diferentes empresas, pero que responden al mismo grupo, con lo cual estás cartelizando lo que sería esta contratación. Luego se da la particularidad de que son productos de primera necesidad, fideos, aceite, azúcar, etcétera, no de primeras marcas ni de segundas marcas, marcas que no son conocidas, con lo cual deberían haber sido mucho más baratos, pero que cobran un precio superior al valor, no solo de mercado, sino al valor que fija el propio Estado con precios máximos. Y acá viene la segunda irregularidad. La SIGEN hace un informe, la Sindicatura General de la Nación, fijando los precios que el Estado tiene que pagar por estos productos en particular en esta contratación, y aún de este informe el Estado decide seguir avanzando sin tomar en cuenta ni los precios de la SIGEN ni los precios de mercado. Claro. Y resuelve adjudicar mediante contratación directa pagando, por ejemplo, el 100% o el 50% más para azúcar, arroz, aún comparándolo con primeras marcas, ni siquiera con las segundas o terceras marcas o la misma marca que podría resultar adjudicada. Ajá. Y la última irregularidad es que, aún avanzando en este proceso, existe una facultad que tiene el Estado para decidir una contratación cuando supera los precios fijados por la SIGEN, pero para eso tiene que estar debidamente fundamentado en la propia resolución. Por ejemplo, la exclusividad del proveedor, no tener otro, que no pueda entregar dentro de los plazos, etcétera. Bueno, nada de eso ocurrió y se terminó adjudicando, publicando en el boletín oficial estos productos a proveedores que tienen que ver con el mismo grupo y que cobran sobreprecios escandalosos en relación a los mismos productos, cuando es el Estado el que impulsa un control a los supermercados, a los comercios minoristas, para que no cobren por encima de los precios de mercado y los precios cuidados. Claro. Silvina, vos recién decías que en esa resolución está la firma del ministro, porque nosotros, a ver, uno haciendo conjeturas y demás, la doctora, que ahora te va a hacer alguna pregunta, es abogada, conoce mucho de lo que tiene que ver con la función pública y demás. Digo, ¿esto puede ser que el ministro, independientemente de que lo firmó, no esté, digamos, en conocimiento de esto? ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar, obviamente en todos los ministerios hay cientos y cientos de empleados que terminan resolviendo determinadas cuestiones y que después tienen una firma, la autoridad máxima del organismo. Eso no significa que lo exima de responsabilidad, ¿no? O sea, tiene responsabilidad igual, más allá de que no sea la persona que haya decidido esta contratación, pero va a tener que tomar medidas, la investigación interna que dicen que van a estar haciendo. Lo más grave de todo esto es que parecería que se trata de una maniobra que viene ocurriendo en los diferentes gobiernos con estas empresas que cartelizan lo que tiene que ver con los alimentos y en situaciones de emergencia, tanto en los gobiernos a nivel nacional, provincial, municipal, y eso es lo grave, ¿no? Que se da una situación de que, no sé si estarán involucrados los ministros, los presidentes, las máximas autoridades, pero hay alguien en el marco de todas estas licitaciones con complicidad de los funcionarios políticos que termina haciendo negociados con la necesidad de la gente. Ajá. Moni. Sí, doctora, Mónica Neff, que lo saluda, ¿cómo le va? Mi pregunta es en relación a la toma de decisión del presidente Alberto Fernández, que salió a respaldarlo al ministro Arroyo, pero también dictó una norma en donde ordenó el no pago de esta licitación, por lo menos hasta el precio máximo que establece la SIGEN. ¿Qué opina usted de esta decisión política y jurídica? No, me parece correcto, obviamente. A ver, lamentablemente no se cumplieron con los filtros necesarios, se terminó dictando y publicando en el boletín oficial la resolución que adjudica a estas empresas, y después de casi 24 horas de escándalo y luego de una publicación de un periodista que investigaba el tema y de una denuncia que pudimos hacer, recién a la noche se toma esta decisión, cuando primero se había tratado de justificar con algo totalmente injustificable, como es decir que los proveedores le habían doblado el brazo al Estado y habían intentado imponer estos precios. Ahora, más allá de eso, celebro la decisión final, que es en definitiva la que se tendría que haber tomado sin llegar a la adjudicación de esta resolución. Investigar además para que no vuelva a pasar a futuro, ¿no? Y en todos los demás ministerios y dependencias que están resolviendo contrataciones directas en el marco de la pandemia para que precisamente no vuelva a ocurrir este hecho. Ahora, Silvina, usted dice que si se revisa para atrás, si se va para atrás, nos vamos a encontrar con funcionarios del gobierno anterior también en la misma situación, o con ministerios en la misma situación, y si vamos más para atrás, quizá de otro color político y demás. O sea, esto
si se investiga a fondo podemos estar en presencia de algo más grande, ¿no? Exactamente, como vimos la cartelización de la obra pública en su momento, Sí, que claro. había determinados empresarios que seguían, pese a los gobiernos, ganando estas licitaciones y participando en estas situaciones sospechosas y que después terminaron en causas de corrupción. Vamos a ver en este caso lo mismo. Ahora, vuelvo a insistir, el mismo funcionario que cuando era oposición los denunciaba, ahora como funcionario los contrata. Eso es lo que hay que revisar. ¿Por qué estas empresas, si hacen licitaciones transparentes, ningún problema que se las contrate, ahora si tienen sobreprecios y son tan burdos como lo que estamos viendo, Sí. evidentemente deben tener algún tipo de sanción o consecuencia judicial y administrativa para que no vuelva a ocurrir. ¿La misma persona y el mismo funcionario se refiere a Arroyo usted? En realidad, a ver, Macri lo ha hecho en su gobierno, ha denunciado cuando llegó a la ciudad de Buenos Aires y después terminó contratándolo, no él directamente, sino a través de diferentes ministerios. Y en el caso de Arroyo, ha sido funcionario del gobierno de Scioli, en ese lugar se la ha contratado y después su mismo espacio político ha denunciado a estos empresarios y ahora vuelve a hacer contratos con ellos. No directamente, porque creo que no habrá sido el que habrá tomado la decisión final, pero sí la responsabilidad por estar al frente del ministerio. Silvina, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Silvina Martínez, abogada en causas de corrupción conocidas, Otesur, Los Sauces y demás, y fue quien hizo la denuncia acerca de esto del Ministerio de Desarrollo, el sobreprecio en los alimentos de la canasta básica. Yo te digo la verdad, cuando me enteré del tema ayer a la noche no lo podía creer. Digo, hasta con la canasta básica vamos a hacer corrupción. Hasta con los alimentos de la canasta básica. Ante una pandemia, ¿en serio? No tenemos límite. Los argentinos no tenemos límite. Ya seguimos, dale.